Bienvenidos a Galería VIP. Se nos está acabando el año y sobre pretexto del 21 de diciembre del 2012 invitamos a José Luis Murra, que nos presenta El Sexto Sol, pero que tiene muchos estudios especializados en torno a la vida maya, el mundo en general, esta cultura, etcétera. Entonces, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario. Primero platícanos del Sexto Sol, la segunda parte. Bueno, en este tiempo estamos estrenando ya la tercera parte de la saga, se llama La visión de Kelha, y bueno, El Sexto Sol es un libro que ha tenido mucha aceptación. Es un libro que nos habla muy profundamente sobre la cultura maya y sobre su cosmovisión. ¿De dónde tomas toda la información que de alguna manera nos vas compartiendo con detalles muy específicos que a veces hasta suena como inhalado? Bueno, mira, hay que comprender que la cultura maya es una cultura que desapareció en el tiempo, ¿verdad? Que desgraciadamente perdimos gran parte de su legado, ¿no? El 12 de julio de 1562 se ejecutó el auto de fe de Maní. Esto lo ejecutó el fraile, Fray Diego de Landa. Entonces, en ese fatídico día perdimos más de 70 toneladas de códices astronómicos y de documentos, vasijas, tinteles y todo esto que formaba parte de ese gran legado que nos hubiera gustado tener, ¿verdad? Para aprovecharlo y descifrar más de su conocimiento. ¿Qué estudios tienen de todo lo que se perdió? ¿Algún indicio de la valía que tenían estos estudios, conocimientos? Bueno, mira, se sabe a ciencia cierta que los mayas eran muy especializados en el estudio de la matemática y la astronomía. Ellos lograron grandes avances, ¿no?, en la observación de la mecánica celeste, de los planetas, sus órbitas, sus alineamientos, la predicción de los eclipses. Ellos estaban muy comprometidos y compenetrados con esta ciencia. ¿Hay alguna civilización que haya sido tan evolucionada o más evolucionada en comparación de los mayas? Mira, en términos de avances científicos, se puede hablar de los mayas y de los egipcios como los más grandes, ¿no? No solo por las pirámides y el conocimiento exacto que tenían de la bóveda celeste, sino también por qué. Bueno, porque se sabe a través, en cuestión de los mayas, existe también la tradición oral, existen los códices que sobreviven, que son 3 códices. A partir de esto, podemos comprender que ellos eran poseedores de una ciencia muy especial que estaba basada en la expansión de la conciencia. Era una ciencia diferente a la nuestra, porque la nuestra se basa en el método científico de observación a distancia. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿De dónde partieron para llegar a ese nivel de evolución y conocimiento? Bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante, porque en realidad todo lo que comprende la ciencia de los mayas es un gran misterio, ¿no? En mi caso, yo tuve que sumergirme por más de 2 décadas en la práctica de los rituales de expansión de conciencia para empezar a comprender cómo inicia, ¿no? ¿Es el sueño lúcido del que estábamos platicando? Sí. Digamos que los rituales de expansión de conciencia son precursores del sueño lúcido. A ver, cuéntanos un poquito, abunda. Bueno, mira, yo practiqué por muchísimos años y sigo comprometido con esta tradición, con la etnia de los huicholes. La etnia de los huicholes es la única etnia inconquistada de nuestro país. Ellos, cuando llegan los colonizadores, ellos abandonan sus tierras y se internan en los altos de la sierra de Jalisco y Nayarit. Y de esa manera su conocimiento permanece intacto. Gracias a esa oportunidad yo pude corroborar que aún siguen existiendo estas prácticas, ¿no?, que se llevaban a cabo desde hace miles de años. ¿Tú te acercaste a investigar estos rituales de los chamanes huicholes y después te quedaste ya a practicarlo? Sí, bueno, yo me sentí atraído por esa forma de conocimiento desde muy joven, ¿no? Yo tengo toda mi edad adulta involucrado en la práctica y en el estudio de esos rituales. ¿Cuál crees que sea el ritual chamanes huicholes que de verdad pudieran ayudarnos de alguna manera a evolucionar como personas hoy por hoy? Bueno, todo lo que involucra, ¿verdad?, su tradición, ¿no? Porque ellos tienen un apego muy grande al mundo natural. Nosotros nos hemos olvidado mucho de respetar el orden natural porque hemos creado un submundo artificial dentro del orden natural. Y en las ciudades, bueno, en las ciudades son gobernadas por otro tipo de leyes, ¿no? Y también abordas en tu libro este ciclo del sol.
¿Cómo nos está afectando ahora? Sí. Bueno, lo primero que tenemos que comprender es que el Sol es el gran sustentador de vida en nuestro rincón del universo. Entonces, a partir del Sol es que se da origen la vida. El Sol gobierna todos los ciclos de los cuales nosotros dependemos, desde los más fundamentales, que son la temperatura de los océanos, la temperatura atmosférica, el proceso de fotosíntesis que permite el desarrollo de las cadenas alimenticias. El Sol es la energía que nos nutre. Entonces los mayas estaban muy conscientes de que el Sol era el gran generador de vida y que también el Sol no era visto por ellos como un dios omnipotente, sino era visto como un ser de conciencia suprema, que era capaz de generar vida. ¿Y para los mayas este ciclo era de 13,000 años? No, los ciclos de la cuenta calendárica de los mayas comprenden un periodo de 5,125 años. Uh-huh. ¿Y el sexto sol es por qué? El sexto sol es porque, mira, cuando se hace el descubrimiento de la piedra solar mexica, conocida como Olin Tonatiutlán, que está en el Museo de Antropología y que la mayoría de la gente conoce erróneamente como calendario azteca. Entonces, gracias al estudio de esta piedra, se definió que estaban representando el quinto sol, o la quinta era del sol. Uh-huh. Esto quiere decir que después del 21 de diciembre del 2012, cuando llegue a su fin esta quinta cuenta calendárica, veremos entonces el nacimiento del sexto sol o la sexta era del sol. ¿Eso qué implica para la humanidad? Se habla, por ejemplo, en la mercadotecnia hasta el tour para conocer los últimos días en esta tierra y la vida humana. Ajá. Y entonces vamos a la zona del sur de México. ¿Pero qué es en realidad? Bueno, para la humanidad representa un cambio de era. Entonces, yo pienso, y gracias a los estudios que he hecho, llegué a la conclusión de que los mayas eran estudiosos de los ciclos de evolución del Sol, porque el Sol era considerado también como un ser vivo. Obviamente, él cumplía con un periodo de tiempo astronómico, uh-huh, que dura millones de años. Uh-huh. Entonces, durante su viaje alrededor de la Vía Láctea, el Sol se ve influido por diferentes haces de polaridad magnética, ¿no? Nuestro universo es gobernado principalmente por una forma bipolar de energía, positiva y negativa, que gobierna todos los campos electromagnéticos a los que nosotros somos expuestos. Entonces, el sexto Sol, para ellos, se definía como un nuevo ciclo de evolución de la energía que nos traía a nosotros la vida y de la cual nosotros somos interdependientes. Lo que significa es que si se da un nuevo periodo de evolución para el Sol, nos va a afectar a nosotros de igual forma. ¿Cómo nos está afectando hoy por hoy? Bueno, en términos científicos, como estábamos hablando de la NASA, podemos ver un aumento de la actividad en la superficie solar. Esto genera grandes cantidades de energía que llegan hasta nuestra Tierra por medio del viento solar. ¿Pero hay más actividad o es que ahora nos damos cuenta porque salen afectados todos los medios de comunicación que tenemos? Sí, bueno, definitivamente en este momento hay más actividad en el Sol, porque son ciclos recurrentes de 11 años. Uh-huh. Y dentro de esos 11 años, pues hay mínimos y máximos. Y ahorita nos encontramos pues cerca de un máximo solar. Uh-huh. ¿Se había dado en otro momento en la historia de la humanidad que llegaran a estos niveles? Sí, obviamente sí, nada más que tenemos que tomar en cuenta de que la observación del Sol pues tiene poco tiempo relativamente, ¿no? Quizás alrededor de 50 o 40 años, ¿no? ¿Tan poquito? Sí, bueno, es que se tuvieron que desarrollar medios tecnológicos, sondas especializadas para poder observarlo, ¿no? Para poder observar esta actividad. Se habla de los efectos del cambio climático. ¿Qué podemos ver ahora? Bueno, el cambio climático es una realidad innegable para todos nosotros, ¿no? Eso lo tenemos que comprender como pobladores de este planeta. Tenemos que ser conscientes de que sí está sucediendo, ¿no? Y que nos va a afectar a la larga. ¿Los mayas qué decían? Se hablaba de inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas. O sea, ¿realmente qué existe en la cultura maya que se esté cumpliendo en este momento? Bueno, los mayas como tal civilización no dejaron profecías alrededor de esta fecha. Ese es un punto que sí debemos aclarar categóricamente y ser muy puntuales, ¿verdad? Lo que los mayas nos dejaron fue su cuenta calendárica, que corresponde a 1.872.000 días exactos. ¿Sí? Esta cuenta calendárica va a llegar a su fin y entonces vamos a ver exactamente el mismo fenómeno que se dio en diciembre del año 1999, que se acabó el segundo milenio y entramos al tercer milenio, ¿verdad? Pero no es simplemente un fenómeno que fue predicho, sino era consecuencia de estos ciclos calendáricos. Entonces, ¿qué
¿Qué de estas, no predicciones, pero sí señalamientos de un futuro, podemos observar que partan justamente de la civilización maya? O sea, por ejemplo, en torno al Sol, vamos a ver más, de alguna manera, vientos solares mucho más agravados. Yo pienso que eso correspondería más responderle a los institutos de investigación como la NASA, porque ellos están mucho más enfocados en ese tipo de estudio, ¿no? Los mayas estaban más enfocados en la expansión de la conciencia. Tenemos que comprender también que sus periodos de vida eran mucho más cortos que los nuestros. La expectativa de vida se piensa a través de los restos que se han encontrado humanos, que ellos vivían alrededor de 30, 38 años, ¿no? A lo mucho. Una persona de 52 años era considerada como ya un abuelo dentro de su tradición. Entonces los mayas estaban más enfocados en el proceso de transición que sufre el ser humano de la vida a la muerte y la vida después de la muerte. Ese es el legado que nos dejaron. ¿Creían en otras vidas? Sí. Los mayas eran fieles creyentes de que el ser humano era un ser de conciencia y que nuestro cuerpo físico era un vehículo que lo transportaba a través de la realidad del mundo de todos los días, pero que, como todo ser humano, iba a llegar un momento en que íbamos a abandonar este vehículo y que nuestra conciencia iba a ser sujeta a un nuevo ciclo, y ese ciclo era un ciclo recurrente de vida también. Oye, en lo que llegamos a esa etapa, me gustaría platicar contigo respecto a esta experiencia con la civilización de los huicholes, de los mayas. ¿Cómo evolucionar como seres humanos para tener una mejor vida en este cuerpo, en este espacio, en este tiempo? Sí. Bueno, lo primero que podemos enumerar es que un ser de conciencia es mucho más sensible que un ser humano común, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a hablar de conciencia cada vez que nos damos cuenta de algo que está sucediendo que repercute sobre nuestras vidas. Digamos, la protección al medio ambiente, se habla de conciencia. La protección a los menores, la protección a los discapacitados. Entonces hablamos de que estamos creando conciencia sobre un problema que nos afecta a nosotros o a nuestros congéneres. ¿Y a tono personal? A tono personal, la expansión de la conciencia es algo un poco más complicado. Tiene que ver con el manejo de la transición de nuestra conciencia durante los periodos de vigilia y sueño. Oye, José Luis, invita a la gente a que lea tu libro y vamos a hacer una pequeña pausa, pero invítalos primero. Bueno, mi libro se llama El Sexto Sol. Tenemos 3 tomos ya publicados y es un libro que revela el conocimiento más profundo de los mayas basado en 25 años de investigación profunda. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes, con José Luis Murra, que nos va a develar algunos secretos del Sexto Sol. No le cambien. TDCN Territorio, lunes a viernes, 21 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TDC. Se siente. Lo peor de la obesidad no es lo que se ve, que es una cintura grande. Lo peor de la obesidad, Julieta, es lo que no se ve. Mamá en Construcción, con Julieta Lujambio. Martes y jueves, 17:30 horas. Todas las emociones. TDC. Se siente. Sabemos que esta serie te encanta. De principio a fin. Al derecho y al revés. Y porque tú lo pediste, repetimos toda la segunda temporada. ¡Eso sigue el cuerpo! La Colonia. Lunes, martes, jueves y viernes. 18 horas. TDC. Se siente. El cambio climático es real. Y para frenarlo no necesitamos entrar en pánico. Necesitamos reaccionar, actuar día a día. Está en nosotros enverdecer nuestro destino, nuestro presente, para que el mundo respire y tu conciencia despierte. La causa de la muerte fue estrangulamiento. Estas son las historias que inspiraron a uno de los personajes más enigmáticos de la historia. ¿Vio alguna vez algo parecido? Nunca. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Hace 2 semanas. Hay alguien que puede probar mi inocencia y puede tal vez darnos el nombre del asesino. Galería del Crimen. Misterios del Verdadero. Sherlock Holmes. Domingo, 17 horas. Todas las emociones. TDC. Se siente. ¿Qué has hecho?
En diciembre Cableguía, tus series favoritas de Disney Channel ahora todos los días. Cocina francesa en TV5 Monde, el canal francés para ti. KW se pone muy pesado con Bang Your Head, todo sobre el metal. Cableguía de diciembre, la mejor forma de ver televisión por cable. Solo quiero que esté claro que Todo por Mí es una gran idea que busca engrandecer, renovar y mejorar los espacios de vida de los hogares, negocios y oficinas. Somos dos talentosos arquitectos de interiores. Todo por Mí, jueves 14 horas. Todas las emociones. TVC, se siente. Las historias que usted verá a continuación están basadas en hechos reales, para la desgracia de muchos. Yo sé que usted fue la persona que se puso a disparar. Confidencial, todas las emociones. TVC, se siente. Estás viendo Galería VIP. José Luis Murra nos sigue resolviendo algunas dudas respecto a las profecías mayas para el 21 de diciembre y hablábamos acerca del conocimiento y todo lo que desarrollaron para trascender como seres humanos, no tanto en el rollo tecnológico en lo que estamos ahora. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, como veníamos diciendo, los mayas consideraban el cuerpo físico nada más como un vehículo que lo transportaba a través de las experiencias que iba a vivir en este mundo denso de la materia. Pero para ellos el ser humano era un ser dual, estaba constituido no solamente por carne y hueso, sino por una forma de conciencia. Esta forma de conciencia estaba depositada dentro de nosotros, pero no estaba atada irremediablemente. Esto quiere decir que como consecuencia del giro del universo, nosotros estamos sujetos a un ciclo de transición vitalicia. Todos los días nuestro cuerpo físico se colapsaba y nuestra conciencia viajaba de este plano hacia el plano de los sueños. ¿Ok? Dentro de este plano de los sueños era la forma en que ellos podían vislumbrar una visión del universo mucho más profunda sobre cómo era creado, cuáles eran sus leyes y cuáles eran los propósitos de nuestra existencia. ¿Cuál es como el punto más alto de este conocimiento que lograron desarrollar? Bueno, ellos dejaron este legado dentro de su arquitectura. Si tú observas la pirámide de Kukulcán en la zona de Chichén Itzá, te darás cuenta que es una pirámide escalonada que está dividida en 9 niveles para llegar a la cima. Estos 9 niveles representaban para ellos 9 reinos de conciencia, en el cual el nuestro estaba en la parte más baja. Nuestro mundo cotidiano era considerado por ellos como el inframundo. Era un lugar de sufrimiento y de experiencias traumáticas, motivo por el cual ellos trataban de librar su conciencia de esta carga. Me suena como a budista. Sí, hay mucho paralelismo, ¿no? Dentro de estas religiones. Sí, los budistas también desarrollan sus capacidades mentales y de conciencia para trascender la existencia física y elevar su conciencia a un plano superior. Va a sonar volada la pregunta, pero de alguna manera hay algún indicio de que fueron personas que solamente habitaron la Tierra. No estoy hablando de los sueños, sino de habitar. Bueno, sí, digamos que no tenemos indicios de que ellos hayan tenido contacto con otros seres, pero de lo que sí tenemos indicios es de que desarrollaron un conocimiento sumamente profundo de observación planetaria, lo cual no es nada fácil. Se piensa que los mayas eran conocedores del ciclo de precesión de los equinoccios. Es un ciclo que dura 26,000 años y que define el movimiento del eje de rotación, la inclinación de acuerdo a la órbita del Sol. Entonces, sí podemos pensar de que existe un gran misterio, ¿no?, que tenemos que resolver. ¿Cómo viene a cambiar o a influir la historia el descubrimiento de esta pirámide en Yucatán, que ya está también estudiando la NASA, que hay arqueólogos en este momento? Bueno, lo principal que podemos ver es el alto grado de ingeniería que se necesita para desarrollar una construcción de ese tipo. Estamos hablando que se necesitan conocimientos de alta matemática, mecánica de suelos y resistencia de materiales para poder construir algo así.
Entonces sí, va a permanecer como un gran misterio hasta que sepamos realmente cómo fue que la construyeron, por medio de qué herramientas. ¿Sí? En algún momento también ponen como en jaque la existencia de las teorías religiosas con las que nos hemos gobernado en los últimos años. ¿No crees? Sí, las teorías sobre... O sea, cualquier corriente religiosa sí, que de alguna manera trata de gobernar y pedir limosna, etcétera, también lo ponen en entredicho, sobre todo por el tema de la vida más allá de este cuerpo. Sí, bueno, lo que pasa es que nuestras formas de religión se han conformado con los dogmas de fe. Nosotros pensamos que tenemos que creer en una existencia superior o que tenemos que creer en un ser superior, pero dentro del conocimiento de los mayas no existía tal forma de religión. Ellos estaban inmersos en la búsqueda del conocimiento, de la comprensión de las leyes del universo. Entonces es una forma muy diferente de entendernos, ¿no? Y por eso tu afirmación de que han sido puestas en entredicho, porque en realidad ofrecen una verdadera respuesta. A lo mejor como apoyo nada más para buscar un culpable, un responsable, y no necesariamente buscar más allá de la conciencia humana, ¿no? Sí, hoy en día las religiones son vistas más como un medio de sostenimiento del orden social. Uh-huh. Sí, es una voz que trata de acallar una búsqueda incesante que tenemos todos los seres humanos de comprender nuestra razón de existir. Oye, es curioso porque también el tema de la economía lo llegan a tocar, ¿no? O sea, hay que separarnos de todo este mundo material, y viene justo en la época en la que Estados Unidos dice, estamos así del precipicio económico, la zona del euro pues también está en una situación francamente complicada. ¿Cómo viene a ayudarnos este libro en este momento? Sí, bueno, el libro es una radiografía de toda la problemática que está sufriendo el ser humano hoy en día. No es un tema centrado exclusivamente en el conocimiento de los mayas, sino que está centrado en todo lo que concierne a la conciencia humana. La manera en la que estamos sufriendo por el caos que acabas de mencionar, ¿no? En la mecánica financiera de nuestros sistemas. Porque como seres humanos nosotros confiamos en la fiabilidad de los sistemas para tener nuestros ahorros, para tener nuestro patrimonio. Entonces cuando se da un colapso de este tipo, pues es lógico que nos pongamos a temblar. Oye, y supongo que te llegan críticas y cuestionamientos tanto de científicos como especialistas en el mundo maya, como de incrédulos, como de todo mundo. ¿Qué es lo que más te ponen en entredicho? Bueno, mira, la obra del Sexto Sol ha sido muy aceptada. Yo recibo invitaciones de universidades para dar conferencias. ¿Por qué? Porque tienes que tomar en cuenta también de que yo soy un investigador de campo. Soy una persona que me sumergí por más de 2 décadas dentro de esos rituales. Entonces es diferente. ¿Inhalabas algo? No, de ninguna manera. Bueno, los rituales de expansión de conciencia sí tienen que ver con el uso de sustancias psicotrópicas, pero no se inhalan, digamos. Son utilizadas de manera ritual en el contexto al cual pertenecen. No son sustancias adictivas, sino todo lo contrario. O sea, son sustancias que crean una sensación física terrible, que no tiene nada que ver con el placer, ¿no? Sino que son utilizadas porque estas culturas ancestrales se dieron cuenta de que a través de esos medios ellos eran capaces de, digamos, traspasar la realidad de todos los días y ver más allá, digamos, de ver aspectos más complejos del universo. ¿Qué fue lo que llegaste a ver? Mira, en un ritual de expansión de conciencia, lo primero que tú sientes es la sensibilidad de todos tus sentidos. Se hipersensibilizan. Tu vista, tu oído, tu olfato, todo se sensibiliza. Entonces, por medio de esa sensibilidad, tú puedes llegar a sentir el orden que rige alrededor tuyo. Normalmente lo ignoramos. Vemos un poste de concreto, vemos un árbol y pensamos que es lo mismo, ¿no? O sugiere nada más la existencia. Pero no. Dentro de los seres vivos, cuando uno está en un estado expandido de conciencia, uno puede sentir su propósito, puede sentir que hay una conexión, puede sentir que tiene un propósito de existencia. Es muy, muy, muy complejo, ¿verdad? Es algo que se tiene que vivir para poder. ¿Hubo algún conocimiento o alguna revelación que cambiara el rumbo de tu vida? Sí, muy grande. Es muy grande. Bueno, en las primeras experiencias que yo tuve con estos rituales de expansión, yo me di cuenta del papel que juega el sol en nuestra vida.
Después, por medio de investigaciones, tras muchos años, yo me di cuenta que el Sol era venerado por la mayoría de las culturas civilizadas que han pisado nuestro planeta. Estamos hablando de los sumerios, de los egipcios, de los incas, de los shintoístas japoneses, de los chinos mismos, de los hindúes. Todas estas culturas fueron conscientes de que el Sol jugaba el papel principal de nuestra existencia. Y eso fue lo primero que yo empecé a comprender. ¿Y por qué, si todas estas culturas tienen tantos conocimientos, apenas empezamos a desarrollar estos proyectos científicos para utilizar la energía solar, lo que platicábamos de los vientos solares, y no ser solamente presa o padecer los efectos de los vientos solares en la Tierra? Bueno, porque nuestra civilización fue desarrollada bajo un orden socioeconómico. O sea, digamos que se prestó más atención a la economía, a la facilidad de obtener los recursos de manera barata. Y el recurso energético más barato que poseemos es el petróleo. Entonces, mientras hubo petróleo en abundancia, no se vio la necesidad de recurrir a otra fuente. Ahora el petróleo empieza a escasear. Y no solo empieza a escasear, sino que empieza a afectar los patrones climáticos de nuestro planeta. Los patrones que rigen el delicado equilibrio que nos sostiene como seres vivos. Entonces sí, ya es otro tema de observación. Entonces ya la ciencia se enfoca en obtener otros recursos diferentes para el mismo fin. La NASA, la UNAM, ¿con quién estás trabajando ahorita? Yo trabajo principalmente con la etnia de los huicholes en conservar la gran tradición que representa estas raíces que tenemos, ¿no? Los rituales de expansión de conciencia están en peligro de extinción. Que es muy importante ese trabajo. Y también eres autor del desciframiento matemático que revela el origen del calendario sagrado Tzolk'in, validado por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la UNAM. Sí. No eres un inventado. No. Dile a la gente que lea tu libro, y sobre todo en estas fechas, que a veces nos dejamos llevar por obra de la mercadotecnia, pero podemos acercarnos de manera muy profunda al mundo maya. Sí, bueno, como estamos diciendo, en el sexto sol ustedes se van a encontrar con información verídica, sustentable, estudios muy profundos sobre cómo era esta cultura y sobre sus grandes misterios. Entonces, desde ese punto de vista, pues es una gran fuente de conocimiento a los cuales yo les invito que la prueben. Avaricia. Ego. Envidia. Negro. Ira. Rojo. Gula. Obesidad. Lujuria. Descontrol. Pereza. Flojera. Soberbia. Ser humano. Oye, dile a la gente, ¿en dónde puede obtener más información? Facebook, Twitter, blog. Tenemos una página de internet que es www.elsextosol.com.mx y tenemos también mi página personal de Facebook que es José Luis Murra, en donde yo anuncio, bueno, todas las actividades que tenemos en torno a la promoción de la saga del Sexto Sol. José Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Yoli, muchas gracias a ustedes y a todo el teleauditorio. Oigan, y también pueden buscarlo como j.l.murra, así van a obtener un poquito más de información. Nos vemos la próxima, pásenla muy bien.